personalidad de sí mismos para que ustedes puedan tener los rasgos de personalidad de cada uno. O sea, cada uno va a aplicar el test a sí mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Qué es la personalidad? ¿Alguien puede definir la personalidad? Es el carácter y el temperamento. Es el carácter, ¿pero qué es el carácter? La forma de la expresión aprendemos ¿Y el temperamento? Pero la personalidad no puede ser carácter y temperamento. Esos son los componentes de la personalidad. Esa es pregunta de examen. La personalidad, la palabra personalidad viene de una palabra griega, pues que significa máscara. Y es como la máscara que yo utilizo para desenvolverme en el día a día en mi contexto. Cada uno de ustedes tiene su propia personalidad. Sin embargo, debido a los estudios que se han realizado en el campo de la psiquiatría y de la psicología, nos hemos dado cuenta que existen 3 grupos de personalidades. Cada grupo tiene características similares, no se olviden. La personalidad tiene 2 componentes, como lo dijo su compañera. Pregunta de examen. El carácter, que es lo que aprendemos. Entonces, como dice, tiene el carácter de la mamá. No tiene el carácter de la mamá. Aprendí yo de la mamá, sí, pero no tiene el carácter de la mamá. Y el temperamento, que es lo que heredamos. No se olviden, 2 componentes. Temperamento, lo que genéticamente heredamos. Y ahí sí podemos decir tiene el temperamento de la mamá, del papá. Y carácter, lo que aprendemos en el contexto. ¿Ya? Entonces la personalidad es como la máscara que nosotros utilizamos para desenvolvernos en nuestro contexto, en nuestro medio. Les había dicho que de acuerdo al CIE-10 y al DSM-5, que es el clasificador de enfermedades internacionales, tenemos 3 grupos de personalidades. Cada grupo tiene sus propias características. Tenemos el clúster A, clúster B y clúster C. La característica más importante del clúster A, por ejemplo, es que son personas extrañas, con un comportamiento excéntrico. Seguramente ustedes han visto personas que tienen ciertas características, ¿no? Los famosos hippies, por ejemplo, ¿no? O esas personas que tienen ciertas conductas o comportamientos alienados, que visten de una manera rara, se ponen cintas, de una manera extravagante. Eso corresponde a esas conductas y comportamientos extraños, pertenece al clúster A. ¿Quiénes están aquí? La personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. En el clúster D están los dramáticos, los impulsivos, ¿no? Son dramáticos porque llaman siempre la atención, quieren tener el centro de la atención. También ahí está, miren, el narcisista, el histriónico, el disocial y el limítrofe. Y en el clúster C, los ansiogénicos, los que generan ansiedad. La característica más importante del clúster C es que son personas ansiosas. ¿Quiénes están aquí? El evitativo, el dependiente y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. ¡Ojo! No estoy hablando de trastorno obsesivo-compulsivo. Estoy hablando de trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que es diferente. Entonces, miren, ¿cuáles son los síntomas centrales del clúster A? Ya habíamos dicho que son personas extrañas y son excéntricos, ¿no? Son raros, visten y hablan de manera rara. Por naturaleza uno los ve y uno se da cuenta de que son personas raras, no es el raro de la clase, por ejemplo. ¿Quién está aquí? El trastorno paranoide de la personalidad. ¿Cómo es esta personalidad? Son esas personas que parecen ser egoístas, pero no lo son, sino que están viviendo a la expectativa del otro. Me está mirando, me está observando, seguramente quiere algo de mí. ¿Por qué me mira? Es desconfiado, suspicaz. Jamás de los jamases les va a prestar su cuaderno de apuntes. No les va a prestar. ¿Por qué?
no porque no quiera o porque no sabe compartir, sino que siempre está a la expectativa, es desconfiado y es suspicaz. No, dice, sospecha de las actitudes y las intenciones de los demás, que implica la interpretación de sus motivos como perjudiciales para uno mismo. Es decir, que piensan que el resto los quiere perjudicar. ¿Cuántas veces ustedes han visto personalidades así? Varias, ¿no? Seguramente tendrán compañeros que son raros y que tienen esa forma de conducta de comportamiento. Entonces, trastorno paranoide de la personalidad. El esquizoide. Al esquizoide son esas personas solitarias que nunca van a socializar. No les interesa socializar, siempre están solos. Se sirve la comida y ellos van, me voy a mi cuarto a comer. Tienen un compartir entre todos, no, yo me voy. No socializan, no porque no quieren, sino porque no les interesa socializar. Son solitarios, también son suspicaces, también son desconfiados, pero lo que más resalta en ellos es que no socializan, son personas solitarias. No les incomoda estar solos, más bien les gusta estar solos. Esquizoide, trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Tienen compañeros así? Sí, tienen compañeros así. Y acá tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Ya llegaste tarde por la torta? Tendrás que compartir la torta. Ya, a ver. Trastorno esquizotípico de la personalidad. El esquizotípico es esa persona que se vende a sí mismo como que el que sabe leer el futuro. Oye, mira, yo escucho, a veces estoy solo y tengo percepciones extrañas. Yo puedo ver a los muertos, yo leo las cartas, te veo la mano y te leo el futuro. O sea, se adjudican características raras, extrañas, que solamente ellos las pueden tener. El trastorno esquizotípico de la personalidad es el que más está ligado a la esquizofrenia. Es un hilo que marca la diferencia entre lo neurótico y lo psicótico. Probablemente el esquizotípico es un paso previo a la esquizofrenia. ¿Ya? Miren, dice... menor capacidad. Ellos tampoco socializan. El esquizotípico no socializa, no porque no quiere, como el esquizoide. Ojo, pregunta del examen. El esquizotípico no socializa porque se pone nervioso, ansioso. Piensa que le están mirando, que le están observando. Entonces le cuesta socializar. Cuando está en medio de mucha gente se pone angustiado, desesperado, no puede socializar. Sin embargo, esas características de rareza y de extrañeza pues son bien típicas de ese trastorno de la personalidad. Dice, las experiencias cognitivas reflejan una salida más extravagante de la realidad. Por ejemplo, ideas de referencia, paranoides, ilusiones, pensamiento mágico. Son esas personas que les van a decir, oye, mira, está nublado al norte. Eso de pronto, ¿no? Va a haber algo raro, va a suceder. O sea, se atribuyen características mágicas al pensamiento. ¿Ya? Son las que más están ligando con la esquizofrenia. Entonces, características de clase A son extravagantes, excéntricos. ¿Quién está en el clase A? El trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. Les estoy soplando las preguntas del examen y estoy segura, casi segura, al 100% que se van a equivocar. Así que, lean esto. Preguntas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa si yo veo una persona rara? ¿Cuándo uno hace tratamiento a los trastornos de la personalidad? Cuando les generan disfuncionalidad. Es decir, si el paranoide se escapa. Yo tenía un paciente que pensó que lo estaban persiguiendo, no era esquizofrénico, pero sentía que lo perseguían, que toda la gente estaba en su contra, y se fue, haberlo escuchado algunos años atrás en las noticias, se fue a quemar la puerta de la catedral, y por eso fue que lo querían meter pues a la cárcel, se libró porque tenía un trastorno. Entonces ellos llegan a esos extremos, ¿no?
¿Cuándo se hace el tratamiento? Cuando genera problemas de funcionalidad. Silencio. Cuando genera problemas de funcionalidad. Es decir, cuando la persona tiene problemas, como por ejemplo ¿no? De quemar la puerta de la catedral, entonces hay que tratarlo. O cuando no puede desenvolverse adecuadamente en su mente, ¿ya? La terapia va desde la terapia cognitivo-conductual hasta la psicofarmacología. Podemos utilizar antidepresivos, antipsicóticos, sobre todo atípicos, estabilizadores del estado de ánimo. El litio, ¿por qué el litio? Porque existen estudios de que es el único estabilizador. Las sales de litio, ya han visto uno, ¿no? Estas cerros de litio tenemos aquí. Son los únicos que van a preservar o van a evitar el deterioro cognitivo. Entonces, podemos utilizar litio si existe mucha disfuncionalidad. Vamos a ver el clúster C. ¿Qué les dije? La característica más importante del clúster C, ¿cuál era? Que son ansiogénicos, son ansiosos. Producen ansiedad y generan ansiedad. Esa es la característica más importante del clúster C. ¿Quiénes están en este clúster C? El trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. ¿Cómo es el trastorno evitativo de la personalidad? Ya les he dicho que un trastorno de la personalidad se trata o se hace trastorno propiamente cuando genera disfuncionalidad. Por ejemplo, el evitativo. ¿Qué pasa con el evitativo? El evitativo tiene una entrevista de trabajo y simplemente no va por miedo a enfrentarse a esa entrevista. El evitativo, por eso es evitativo, encuentra en la evitación una solución a su malestar. Es una persona muy ansiosa, demasiado, extremadamente ansiosa. No se va a subir a un avión por miedo, por evita, le genera tanto miedo, entonces evita hacerlo y va a intentar cualquier cosa por no enfrentarse a la realidad. ¿Ya? El trastorno evitativo de la personalidad dice: elude situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica, observación, humillación. ¿Qué siente? Siente que si se va a enfrentar a esa situación, la persona que está al lado o el auditorio lo va a criticar, lo va a humillar, lo va a ridiculizar. Eso es una interpretación, una distorsión, ¿no?, de la interpretación de la realidad que tiene el evitativo. Es tan aprensivo, está tan desesperado que piensa que las personas que están al frente lo van a criticar. Si yo pongo un evitativo acá, lo que ha hecho su compañero, ¿no? Ya ven, vas a recitar, ¿qué ha hecho? No, doctora, discúlpeme, me está cualquier cosa, pues no lo voy a hacer. Esa es una conducta evitativa, que obviamente en el que tiene el trastorno de la personalidad le genera disfuncionalidad porque no le permite hacer cosas o desenvolverse de manera adecuada en el contexto. ¿Ya? Mire, ahí está, hasta las preguntas, por supuesto. En el trastorno mencionado en la pregunta 1, ¿son frecuentes las comorbilidades? O sea, los trastornos de la personalidad. Hay diferentes entidades nosológicas asociadas, ¿no? Los pacientes a menudo pueden cursar con cuadros depresivos, distimia, trastorno obsesivo, es un error de la secretaria, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, todo lo que esté relacionado con los cuadros ansiosos pueden ser o pueden estar en comorbilidad con un trastorno evitativo de la personalidad. Todo lo que tenga que ver con ansiedad puede cursar con un trastorno evitativo de la personalidad. ¿Ya? Esa es pregunta de esta. El dependiente. ¿Cómo es el dependiente? La característica más, Brenda, vas a venir a dar la clase acá. Ya. ¿Cómo es el trastorno dependiente de la personalidad? Por favor, chicos, acá van a prestar mucha importancia porque muchas veces yo que trato en la clínica a numerosos pacientes, siempre hay una característica de esto, ¿no? Sobre todo cuando surge el enamoramiento. Hay personalidades que dependen tanto de la otra persona que necesitan la aprobación constante. Yo tengo que tomar una decisión y necesitan la aprobación de la otra persona o de una
tercera persona. Me puedo comprar estos zapatos, ¿está bien? ¿Me quedan? ¿No me quedan? Necesitan la aprobación de la otra persona. Pero ¿qué pasa con el dependiente? El dependiente no puede mover ni una pluma si es que la otra persona de la que depende no lo aprueba. Es un parásito ¿de quién? Del narciso. Ahorita vamos a hablar del narciso. Y el narciso obviamente lo manipula a su antojo. Párate de cabeza, se para de cabeza, ¿no? Por ejemplo, el dependiente es tan dependiente, que genera un lazo que es totalmente invulnerable con el narciso, a veces con el disocial también, y a veces también con el anancástico, ¿no? Entonces, esta personalidad generalmente tiene mucho conflicto, muchas veces el dependiente se ve tan limitado. Incluso podría tener, por ejemplo, ideas de muerte a su alrededor, pero no lo va a hacer mientras que el otro no lo aprueba. A ese punto llegamos con el trastorno dependiente de la personalidad. Miren sus características, ¿no? Excesiva necesidad de ser cuidado y comportamientos persistentes de sumisión, miedo y evitación a las separaciones. Tiene un miedo terrible a la separación o al abandono. Y es capaz de hacer cualquier cosa para evitar ser abandonado o para evitar ser hecho de lado. Entonces, ¿qué pasa con estas personalidades, no? Si tú se someten con el narciso, por ejemplo. Estas personalidades son los que se arrodillan, ruegan, imploran que no los abandonen, que no los dejen. Por favor, yo voy a hacer cualquier cosa, pero no te vayas, no me dejes, ¿no? Es una personalidad así muy sumisa y se somete demasiado. La persona con trastorno por dependencia delega en los demás la responsabilidad de tomar decisiones. Como no puede tomar decisiones, la mamá, el papá, el enamorado, el hermano, cualquiera va a tomar decisiones por esta personalidad. Y obviamente se somete, miren, a defectos, traiciones, maltratos de la pareja, sobre todo de familiares, o muchas veces de los pares entre ustedes. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Cuál es la característica de esta personalidad? Esta personalidad es una personalidad rígida, inflexible, amante de las perfecciones, amante de la puntualidad. Es una personalidad que cree que nadie puede hacer mejor su trabajo que él. Y como cree que nadie va a hacer las cosas mejor que esta personalidad, no puede delegar funciones. Y si delega alguna función, va a ir a supervisar si lo que ha hecho la persona a quien ha delegado la función lo ha hecho bien. Si no lo ha hecho bien, rehace el trabajo, ¿no? Es perfeccionista, da vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo y pierde tiempo en detalles. Esta personalidad genera problemas ¿con qué? Con el tiempo. Porque son tan detallistas que quieren que sea perfecto y pierden tiempo en cosas a veces absurdas, pudiendo tomar ese tiempo para realizar otras actividades. Son amantes de la puntualidad, que si alguien llega tarde está metiendo lío, reniega, se pone ansioso, desesperado, es de las personas, ya, apúrate, ¿no? ¿Cuántas de sus mamás serán muchas veces así, ¿no? Las mamás, ya apúrate, y generan ansiedad y también producen para sí mismos ansiedad. El trastorno anancástico de la personalidad o obsesivo compulsivo. Preguntas. ¿Ya se han reconocido? ¿Qué hacemos en el clúster C? Como son personalidades que son ansiogénicas, definitivamente pues tienen síntomas somáticos, ¿no? Todas estas personalidades, ya hemos visto en el consultorio, la mayoría de las consultas que vienen son por ansiedad y tienen síntomas somáticos o físicos como taquicardia, palpitaciones, dificultad en la respiración, etc. Entonces aquí, la psicoterapia es cognitivo-conductual y la psicofarmacología está destinada a bajar los niveles de ansiedad. ¿Qué cosa utilizamos? IRS, ¿ya? Inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina.
Por favor, chicos, guarden silencio. Y aquí está el clúster B. En el clúster B, ¿cuál era la característica? ¿Qué les dije? Dramáticos, son extremadamente dramáticos. Tenemos al trastorno narcisista de la personalidad. Un narciso es la persona, es un divino, que cree que lo sabe todo, lo puede todo, lo ve todo. Extremadamente manipulador. El narciso manipula y el dependiente jamás se va a dar cuenta de que ha sido manipulado. El narciso calcula las cosas. El narciso te la hace y no te diste cuenta. Y encima te hace creer que la víctima es él. Un narciso es una personalidad que está lindando con lo psicopático, con la psicopatía, con los famosos psicópatas, ¿no? Son poco empáticos, no, mejor dicho, no son nada empáticos, no desarrollan empatía, no son capaces de colocarse en el lugar de la otra persona. Son psicopáticos por eso, ¿no? Existen diferentes tipos de psicopatías, obviamente, no es el histriónico. Por ejemplo, psicópatas que nosotros conocemos en nuestro medio, ¿quiénes podrían ser? Ejemplos. Los políticos. Roban, sin más ni más, y encima pues son los padres de la patria, ¿no? Esa gente que encima de que sabe que está cometiendo un error, no tiene el más mínimo, ni siquiera una pizca de remordimiento, porque no desarrollan empatía. Genéticamente hay una predisposición para eso, de no desarrollar empatía. Por eso es que hace con el dependiente lo que se le da la gana. ¿Ya? El trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cuándo surge la disfuncionalidad? Cuando alguien, por ejemplo, como es el que todo lo sabe, todo lo puede, se nutre de fantasías, ¿no? De grandeza, de éxito, ¿no? Y vive de eso, se alimenta de eso. Cuando alguien le contradice y se frustra, este señor, por el impulso, por no aceptar, por ejemplo, que ha sido descubierto, o no aceptar la realidad, se mata. No lo piensa. Y en un acto de impulsividad se mata. ¿Ya? Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad, miren, ¿qué dice? El sujeto exagera su importancia con la ayuda de fantasías de éxito. Para estas personas es muy difícil aceptar críticas y ante ellas suele mostrar ira o vergüenza. No, jamás. Y eso no va a llegar al tema de la ira o la vergüenza. ¿Quién se mató en nuestro país por esto? Yo no he dicho nada. ¿Ya? Ahora va a salir su película, si estás vivo, bueno. Ah, sigue haciendo noticia, ¿no? Miren, por favor, ¿ustedes creen que yo voy a poder tratar a un narciso? No, porque jamás va a ir un psiquiatra. O sea, el narciso, si es que lo llevan es condicionado, por ejemplo, porque va a perder grandes cosas o porque está entre la espada y la pared y va a entrar tras las rejas, entonces de esa manera podría ir a solicitar ayuda a un psiquiatra, ¿no? Pero el tratamiento más adecuado, van pues a la consulta por otros motivos, podría ser, por ejemplo, la psicoterapia, pero no lo va a entender, no lo va a aceptar. En temas de irritabilidad y la impulsividad, podríamos trabajar con estabilizadores del ánimo, litio, que tomaba la García, ¿se acuerdan? ¿No? Y antipsicóticos atípicos a bajas dosis. Yo no he dicho nada. Ustedes van a llegar a psiquiatría y van a tocar el tema como el doctor Virto. Si les pregunta, por ejemplo, un psicópata, jamás digan a Alan García, por favor. No nada para el cuento. Doctora, ¿y puedo usar para temas legales el trastorno narcisista y no ir a la cárcel? Claro. Pero, recuerda que en el trastorno narcisista de la personalidad, el juicio y la crítica de la realidad, como en todos los trastornos,
excepto en el esquizotípico, está indemne. Y como el juicio y la crítica está indemne, pueden ser juzgados. Sin embargo, muchas personas, al demostrar, en el mundo han habido muchos psicópatas, al demostrar que no tienen empatía, alegan el hecho de que, bueno, yo no tengo la culpa de que la naturaleza, mi genética haya hecho que yo no desarrolle empatía. Por lo tanto, ¿no? Es cuestionable el tema del juzgamiento. El histriónico. ¿Quién es histriónico acá? Raúl. ¿No? El histriónico es dueño del escenario, ¿no? El histriónico llama la atención, él es el que, ¿quién él puede hacer esto? Yo. O sea, el histriónico le gusta el escenario, le gusta que lo aplaudan, le gusta que lo reconozcan. Van a tener no solamente obviamente compañeros, sino van a tener amigos, colegas, van a tener vecinos que son así, ¿no? Histriónicos, les gusta el escenario, les encanta llamar la atención. Su comportamiento, tal como dicen en la diapositiva, es seductor, es muy seductor, se preocupa de tener un buen aspecto físico, siempre está bien vestido, huele bien, ¿no? Porque el tema con él es agradar a los demás, tener escenario. Son personas vivaces, teatrales, de comportamiento exagerado, percibidos por los demás como centrados en sí mismos y de emociones superficiales y exageradas. Seguramente también deben tener compañeros que son así. Entonces ustedes ya se van a dar cuenta. Aquí está el TLP. Justo la semana que no pudimos hacer clases, yo estaba en entrenamiento en DBT para el manejo del comportamiento suicida desde la óptica de la DBT y hablábamos sobre TLP, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de ustedes en algún momento de su vida no se le ha pasado una idea de muerte? ¿O cuántos de ustedes en algún momento de su vida han estado cerca de la muerte? ¿O cuántos familiares han pasado por una idea de muerte? Entonces, nadie va a decir aquí que no. Todos, de alguna manera, algunos más y otros menos, hemos tenido, nos hemos relacionado con personas, nos hemos vinculado con personas que han tenido ideas de muerte. El TLP, el trastorno limítrofe de la personalidad, es muy sui generis, es dramático, pero no es dramático porque quiere ser dramático, o sea, no es que ya yo me voy a cortar las venas, me voy a cortar la piel por llamar la atención. Es muy mal interpretado por la sociedad, porque muchas veces piensan que este trastorno de la personalidad genera cosas, situaciones o hace cosas para llamar la atención de alguien, y no es así. Entiendan, por favor, que el TLP o el trastorno limítrofe de la personalidad siempre está linando con la inestabilidad emocional. Entre sus características más importantes son esos cambios bruscos de humor. En la mañana está bien, pero en la tarde de la nada, sin saber por qué, se pone irritable, fastidiado, molesto, no sabe por qué. Hay cambios bruscos de humor. Uno de los síntomas, los cambios bruscos de humor, anótenlo. Son personas muy irritables, ¿no? Uno les dice algo y no reaccionan, tienden a reaccionar de manera irritable, impulsiva. La impulsividad, yo ya les he estado comentando, que se manifiesta con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas, la sexualidad promiscua, no se cuidan, las compras exageradas, la conducta agresiva. Pero ¿por qué se desencadena este desorden, esa disregulación emocional y no pueden controlar los impulsos? Porque anoten, otro síntoma del TLP es la escasa tolerancia al malestar. No toleran la frustración. Esto es pregunta de examen. Entonces, ¿qué pasa con estas personalidades? Estas personalidades
me cité con el enamorado a las 3 de la tarde y no está a las 3 de la tarde y empiezan a imaginar cosas. ¿Con quién estará? ¿Dónde estará? Seguro ya me está sacando la vuelta. ¿Por qué no viene? Empiezan a crear cosas en su imaginación que no concuerdan con la realidad y se frustran. Como no toleran el malestar y se han frustrado, reaccionan de manera impulsiva. Se van a beber o a consumir sustancias, tienen sexo con el de turno con el que se les aceptó, compran exageradamente o acuden a la conducta autolesiva. Ahora, esta conducta autolesiva se produce porque el malestar emocional es tan intenso que tienen que hacer contacto con la realidad. Pero ¿cómo me acerco a la realidad? Entiendan que yo no sé qué está pasando en la privacidad del paciente. En la privacidad, en el interior del paciente me han traicionado, me han engañado, mi madre no me quiere, mi padre es terrible, el enamorado está con otro. O sea, todo eso está provocando en la privacidad del paciente malestar y cambian el dolor emocional por el dolor físico. Entonces, cuando esté enfrente a un paciente que tiene este tipo de conducta en emergencia, por ejemplo, que se está cortando o que se tomó veneno con la idea de querer morirse, etcétera, 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 no vayan a pensar que es una conducta manipulatoria, porque no lo es. Y no vayan a pensar que porque intentó una vez tomarse pastillas y la siguiente se tomó yogur con veneno y la subsiguiente quiso ahorcarse y en la cuarta, como es conducta manipulatoria, no se va a matar. No, sí se puede matar. Tenemos que hacer ahí abordaje de la conducta y el riesgo suicida. Entonces, chicos, yo se los he planteado hasta como un cuento, pero no es así. Entonces, saquemos un poco ese estigma de pensar, esta es una conducta manipulatoria, porque no lo es. Pasa todo un sinfín de cambios bioquímicos, emocionales en la privacidad del paciente que hace que él tenga ese tipo de conducta. ¿Quedó claro? Por favor, otra característica importante del trastorno limítrofe de la personalidad es la dependencia emocional, muy parecida al trastorno dependiente de la personalidad. Entonces, ¿qué pasa con el TLP? Rompe con el enamorado, rompe con la enamorada y ¿qué dice? No? Tengo miedo, no soporto el abandono, es miedo al abandono, un miedo extremo al abandono. Y también por ese miedo al abandono es que acuden a este tipo de conductas. Prefiero la muerte antes que me deje, o prefiero que me maltrate antes que me deje. Es otro sustrato del narcisismo. El dependiente y el TLP van a ser parásitos del narcisismo. Entonces, él también va a aceptar, este trastorno va a aceptar cualquier cosa por miedo al abandono. El sentimiento crónico de vacío es otra característica del TLP. ¿Qué pasa con el sentimiento crónico de vacío? Tengo todo, tengo absolutamente todo, pero siento que me pasa, que me falta algo. Estoy rodeado de mucha gente, pero me siento solo. Alrededor está mi padre, mi madre, está todo el mundo, pero yo termino sintiéndome solo. O la frustración de la frustración hace que me sienta vacío. Y el paciente lo dice así tal cual. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Me siento vacío. Siento que no pertenezco a ningún lado. El sentido de no pertenencia del yo, que está ahí un poco separado, disgregado, marca una gran diferencia en este tipo de personalidades. ¿Qué les puedo contar? Dos cosas importantes. Habíamos hablado de temperamento y de carácter. Carácter, lo que ha aprendido esta personalidad en su medio, en su contexto. Y temperamento, lo que ha heredado. Existe, obviamente, el riesgo genético. Puede hacer que la mamá, el papá, la tía, el abuelo haya sido TLP y haya heredado esas características. Pero puede ser también que no tuvo ningún factor genético y lo aprendió del medio, de un medio invalidante. Por ejemplo, ¿quién? Niño, niña, que a los 4 o 5 años fue víctima de abuso sexual, un trastorno de estrés postraumático, que llegado a la adolescencia se da cuenta que ha sido víctima de abuso sexual. Entonces, esa personalidad
que se está formando va a generar un rechazo a su cuerpo, ¿no? Rechaza su cuerpo, rechaza la forma como es, no se siente cómodo, se siente inestable, va generando ese malestar que a lo largo de los años pues, va a condicionar esta entidad clínica. El maltrato físico, el ninguneo en la infancia son causas, pueden ser causas también de inestabilidad emocional o TLP. Ojo, son preguntas de examen, así que estarán prestando atención. Entonces, si yo analizo la historia de vida, la línea de vida de este paciente, yo puedo darme cuenta de por qué surgió este tipo de personalidad. Por eso es importante que ustedes tengan sus líneas de vida adecuadas para que puedan ver, cuando vean a una persona con este tipo de síntomas, ustedes analicen, bueno, esto generalmente quizás se trate de un trastorno de la personalidad. ¿Ya? ¿Preguntas sobre el TLP? Ahí están todas las características del TLP según el DSM-5 y de repente me estoy olvidando de estos dos últimos, que es el 8 y el 9, donde está el enfado y en el otro es la irritabilidad y las ideas paranoides transitorias. Existen episodios micropsicóticos, son personalidades que les pueden decir escucho voces, ¿no? Ya hemos hablado de alucinación y pseudoalucinación, pero estas voces o estas cosas que ven duran muy poco, horas, ¿no? Jamás no duran un día. Son episodios micropsicóticos. O también puede haber cuadros disociativos, ¿no? Por ejemplo, una amnesia disociativa, que no me acordé, se van disociando, pierden la memoria, no saben dónde están, no saben cómo se llaman, pero dura generalmente muy poco tiempo. Aquí está, obviamente, otra vez los criterios del DSM-5 y miren en la esfera emocional, en la cognitiva, en la impulsiva, en la relación interpersonal. Y en la relación interpersonal es la inestabilidad. De eso me olvidaba hablarles, esto es también pregunta del examen. Miren cómo estos pacientes hoy día conocen a una chica o a un chico y lo idealizan, lo llevan al altar. Es el mejor chico que han conocido, la mejor mujer del mundo, el mejor amigo que han podido tener, lo idealizan. Y al día siguiente es un maldito, un desgraciado, no lo quieren ver ni en pintura, lo van devaluando, se van de extremo a extremo, de un extremo al otro extremo. Igual el estado de ánimo va de un extremo, de estar bien, al otro extremo, de estar muy bien a querer matarse. Ya van de extremo a extremo. Eso es en la esfera interpersonal. Ya hemos hablado de las otras esferas. Y aquí está, chicos, el trastorno antisocial o disocial de la personalidad. Este se parece un poco al narciso, pero este es tonto. El narciso es inteligente, el narciso te manipula y no te das cuenta de que te ha manipulado. Este no tiene empatía, pero a diferencia del narciso, el disocial tiene una historia basada en la pobreza, en el abandono, en la violencia intrafamiliar. Yo pienso particularmente que si yo me hubiera criado en un ambiente violento, agresivo, con un padre delincuente que roba o una madre mentirosa, probablemente también yo, y encima tener que buscar, mendigar para comer un pan, probablemente también yo sería delincuente, agresiva y violenta. Entonces, yo no justifico a los disociales, pero entiendo el contexto. Porque de repente, si nosotros hubiéramos estado en esa situación, también reaccionaríamos de esa manera, ¿no? Entonces, el disocial es ese delincuente común. No todos son delincuentes, pero la mayoría vive desde esa óptica, ¿no? De que si yo sufrí, ¿por qué voy a permitir que otras personas estén bien?
entonces me voy a dedicar a hacer la vida imposible a las otras personas que están bien. Un poco como una envidia social, ¿no? Entonces, miren, son personas con escaso o nulo respeto por las leyes. Ya les he dicho, creo que varias veces, esas personas que se zampan en las colas, están haciendo los viejitos cola en el Banco de la Nación para cobrar, y viene un disocial y se mete, ¿no? Pues él se mete en la fila, ¿no? Uno está subiendo tranquilo al autobús y viene y se meten a empujones. Cuidado con su conducta. Cuidado, chicos, porque a veces ustedes teniendo todo lo bueno para sobresalir se comportan a veces como disociales. Cuidado. Miren, tienden a ser mentirosos, manipuladores, yo diría pseudo manipuladores, porque María Fernanda, ¿qué está pasando? ¿Está reconociendo? Cuidado. Tienden a ser mentirosos, manipuladores y poco empáticos con sus allegados. No manipuladores, son pseudo manipuladores, porque el que manipula, a ver, ¿qué es la manipulación? Pregunta Alexandra. Si yo les digo a ustedes, a ver, ¿qué les podría decir? Les voy a poner 18 en el examen, pero me tienen que traer una caja de chocolate. ¿No? Ustedes se dicen, ya, sí, queremos, le damos, no una caja, les vamos a dar 10 cajas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Los estoy manipulando? No. Los estoy condicionando, pero no, ni siquiera, no los estoy manipulando. Porque ustedes saben qué es lo que yo quiero. ¿Qué quiero yo? Los chocolates. La manipulación sería que yo les diga, a ver, ¿qué les podría decir? No lo sé, no se me ocurre algo ahorita. Pero en todo caso la manipulación es que yo haga algo y ustedes no se den cuenta, pero terminan haciendo lo que yo quiero y ustedes no se dan cuenta de eso. Entonces, en la manipulación, en la persona que manipula, hace cosas, genera escenarios, conductas de la otra persona al que está manipulando, sin que el que esté manipulando, el que sea manipulado se dé cuenta. No se va a dar cuenta de que ha sido manipulado. En cambio, el disocial, sí, pues yo sé lo que quiero. ¿No? Como los pacientes vienen al consultorio, le voy a romper todo esto si no me da una tableta de clonazepam. ¿Qué quiere? Que le dé el clonazepam. Eso no es manipulación, porque yo sé cuál es la intención. ¿Ya? El disocial es pseudo manipulador, no es manipulador. ¿Quién es manipulador? El narciso, muy bien. En ocasiones, ojo, son encantadores, meticulosos, de manera de ganar la confianza de otros. Casi siempre son embusteros. Poseen poca capacidad para sentir culpa por sus actos, dependiendo su vida social de su capacidad para adaptarse de forma consciente a las necesidades de su entorno. Siempre se está adaptando por necesidad. Y van a utilizar la violencia y la agresividad como un instrumento para generar poder. Pregunta al examen. ¿Qué es eso? ¿No? Utilizan la violencia como instrumento para generar poder. Entonces, ¿qué pasa con estos disociales? Como en la avenida Antonio Lorena, las vendedoras de frutas, para mí son todas unas disociales. Pero acá va el policía y les dice, señora, tiene que salir de la vereda. Y se juntan entre todas y le dicen al policía, a ver, sácanos, a ver, te saco los ojos, te saco la mano, te saco, toditas, ¿no? ¿Qué es eso? Es un comportamiento disocial, porque están utilizando la violencia para generar poder. Pregunta del examen, ¿qué significa que tengan un estilo de vida parásito? ¿Por qué son más propensos a consumir drogas? Porque no toleran el aburrimiento. Si no hay futuro, es difícil tolerar una situación presente vacía de estimulación. Es fácil entender en este contexto el uso de drogas como dispensadores de momentos presentes de placer. Utilizan la ira y el enfado para controlar a los demás
y les gusta ofrecer una imagen peligrosa y agresiva para que los respeten y dar la sensación de que son personas a las que hay que tomar en serio. Ya habrán visto debajo de los puentes, en las calles, a estas personas consumiendo drogas, ¿no? Que están buscando un placer. Todos los antisociales son delincuentes, ya les he dicho que no. Tenemos que entender el contexto, ¿no? ¿Por qué la ausencia de remordimiento? Porque su ausencia de remordimiento, ojo, a diferencia del narciso, que genéticamente no tiene empatía, en este caso, la ausencia de remordimiento lo justifica con su pasado, donde nadie tuvo conciencia de ellos y por tanto ahora ellos no tienen por qué tener conciencia con los demás. No tienen culpa, eso les haría sentir débiles y fácilmente controlados. Consideran que los demás están ahí para dañarle y explotarlo, así que no pueden confiar en nadie. La confianza es signo de ingenuidad. Trastornos de la personalidad. Jóvenes, esto es algo que ustedes tienen que leerlo, aprenderlo, reaprenderlo. Lo van a ver en práctica médica, lo van a ver en todo momento. Es el pan de cada día para el psicólogo, para el psiquiatra. Todo el tiempo estamos viendo trastornos de la personalidad. ¿Ya? Preguntas sobre los trastornos de la personalidad. Puede existir dos tipos de personalidad. Sí. Puede haber, por ejemplo, una mixtura, ¿no? Rasgos de la persona, del clúster B con el clúster C. Puede haber rasgos muy rara vez del clúster A, por ejemplo, el paranoide o el esquizoide con el clúster B. Puede haber trastornos mixtos con predominio de una personalidad sobre otra. Sí puede ser. Silencio, chicos. Silencio. Su compañera habla y dice las personas que agreden a sus hijos, los violadores, tienen la tendencia disocial. Claro, tienen rasgos de personalidad disocial, ¿no? A veces inestable. El TDAH, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el trastorno oposicionista desafiante de la infancia, si no tiene o no recibe un tratamiento adecuado, generalmente evoluciona a un trastorno disocial de la personalidad, porque como por ser hiperactivo, nadie le pone límites en clase o no ha sido abordado adecuadamente, entonces se acostumbra a que no le pongan límites y como nadie le puso límites al ser adulto, pues va a generar un trastorno disocial de la personalidad, ¿sí? ¿No? Y puede convertirse fácilmente también en una persona violenta, agresiva. Eso puede pasar, sí. ¿Alguna otra pregunta más? En el caso del limítrofe, el TLP, la terapia, ¿no? Pero no cualquier terapia, chicos, tiene que ser la DRT, la dialéctica, es pregunta de examen. Terapia dialéctica, conductual, la DRT, que gestione a cómo manejar las emociones. La farmacología ayuda, sí, yo les voy a explicar ahorita por qué ayuda la farmacología, sí. Silencio, pero es solamente hasta estabilizar al paciente, porque luego el trabajo de la chamba es de la terapia. Y definitivamente, como les decía, yo tengo formación de DBT, pero a mis pacientes también les digo, no vas a creer que porque hagas 1 o 2 veces terapia vas a estar bien. Además, hacer DBT es carísimo, ¿no? La formación es carísima. Para que yo pueda ver resultados psicoterapéuticos en un paciente con TLP, por lo menos año a año y medio de terapia, para que yo pueda ver resultados. Mientras tanto, la farmacología me va a dar el soporte. Me da el soporte a que esa persona no fluctúe de un extremo a otro, ¿ya?
pero en realidad es así, ¿no? Ahora, la cognitivo-conductual me va a ayudar, sí, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, sí, me va a ayudar, porque es más allí está enfocado a cambiar el pensamiento para cambiar la conducta. En cambio, en el TLP no. En el TLP tengo que enseñar habilidades al paciente para que aprenda a manejar sus emociones. ¿Ya? Y por eso es que es pues todo un constructo que gira alrededor de la terapia.